Bien, en esta segunda parte de la introducción a la genética médica, vamos a tocar brevemente lo que sería la síntesis de base nitrogenada. Repasando un poquito lo que habíamos mencionado anteriormente, recuerde que el material genético es ácido nucleico y que los ácidos nucleicos pueden ser de dos tipos. ADN, habíamos dicho, que es cuando tiene una desoxirribosa, y ARN, que es cuando está compuesto por una pentosa de tipo ribosa. Esos ácidos nucleicos estaban formados por nucleótidos y que los nucleótidos tenían tres compuestos: una base nitrogenada, una pentosa y un grupo fosfato. Entonces vamos a hablar un poquito aquí de lo que serían las bases nitrogenadas. La base nitrogenada, como uno de los elementos esenciales para la formación de ácido nucleico, como podemos ver acá, o sea, para la síntesis de nucleótidos, que luego se usarán para formar ácido nucleico, se pueden obtener de dos formas diferentes. Podemos tener una síntesis de base nitrogenada de nuevo, o sea, a partir de compuestos menos específicos que se utilizan, o sea, se toman, se fusionan mediante una vía metabólica, que es la que vamos a mencionar ahora, y al final entonces tenemos como resultado, como producto de dicha vía metabólica, las bases nitrogenadas, que recuerden, pueden ser pirimidinas y pueden ser purinas. Y el otro tipo de síntesis de base nitrogenada es la síntesis en cuanto a vía de reciclaje. Esta es síntesis de novo o de nuevo y la otra es síntesis de reciclaje. O sea, vamos a tomar compuestos que ya iban a ser eliminados o desechados por el organismo, los vamos podríamos decir que segmentar en sus productos esenciales y volver a tomar eso y utilizarlo como materia prima para la síntesis de nueva base nitrogenada. O sea que entonces vamos a tocar un poquito superficialmente la base nitrogenada de nuevo, que es esta, y la síntesis de base nitrogenada a través de una vía de reciclaje, que es la que vamos a mostrar después. Entonces, no es aprenderse toda la vía metabólica, aquí solamente quiero resaltar algunos detalles importantes en específicamente aquí lo que serían una serie de fármacos. ¿Qué pasa? Aquí tenemos en azul los compuestos que se van utilizando. Por ejemplo, aquí esta vía metabólica que necesita de aspartato para comenzar utiliza glutamina y CO2. Lo que tenemos acá de verde a los lados son las enzimas. Fíjese como por ejemplo la glutamina y el CO2 catalizado por una enzima que es la carbamoilfosfato sintetasa 2 se convierte en carbamoilfosfato. Aquí se añade el aspartato que dijimos que necesitábamos al principio y ese carbamoilfosfato pues entonces junto con el aspartato se convierte en ácido orótico. Ese ácido orótico luego se va a convertir en un UMP, que recuerda habíamos dicho en el video pasado que es un ribonucleótido, el uridilato. Ese UMP se convierte en UDP y de ahí entonces vamos a seguir la cadena. ¿Qué pasa? Aquí tenemos un punto medio donde convergen la síntesis de base nitrogenada pirimidínica con la síntesis de base nitrogenada púricas en este punto. Bien, o sea que todo va a terminar en el mismo lugar, básicamente. O sea que hay un punto donde se unen. Aquí lo primero que vamos a tocar es esta parte de acá. Fíjese que el ácido orótico se va a convertir en UMP. Pero ¿qué pasa? Hay algunos pacientes que nacen con una deficiencia en la enzima encargada de convertir el ácido orótico en UMP. Entonces, ¿qué pasa con esos pacientes? Si usted tiene una incapacidad de convertir el ácido orótico en UMP, lo primero es que la vía no termina. Y lo segundo es que esta parte superior de la vía sigue trabajando, por lo que usted va a tener aumento en los niveles de ácido orótico porque no lo puede eliminar. Y a esa patología se le conoce como aciduria orótica. Bien, lo siguiente importante aquí es con relación a un medicamento. Fíjese que para convertir UDP en DUDP se necesita una enzima que se denomina ribonucleótido reductasa. Hay un fármaco, que es este, la hidroxiuria, que inhibe a la enzima ribonucleótido reductasa. ¿Qué pasa? Esa hidroxiuria es un fármaco quimioterapéutico. La mayoría de los fármacos que vamos a mencionar que actúan sobre esta vía son quimioterapéuticos. ¿Por qué? Usted tiene, imagínese, una célula cancerígena. ¿Cuál es el problema de la célula cancerígena? Que se replican de forma descontrolada. Pero para usted replicar una célula, duplicarla, que luego lo hablaremos cuando veamos ciclo celular, usted, antes de comenzar
a dividir la célula en dos células hijas iguales, lo primero que necesita es multiplicar sus ácidos nucleicos, su ADN. Si usted toma el ADN de una célula y lo divide en dos, solamente va a tener mitad y mitad. Por eso hay un paso básico de la biología molecular que se denomina replicación del ADN. Usted, antes de dividir el ADN, primero lo multiplica por 2 y luego entonces lo divide entre ambas hijas, y es por eso que las dos hijas, las dos células hijas, tienen la misma cantidad de material genético que tuvo en su momento la célula madre antes de pasar al ciclo celular. Entonces, una de las formas de ustedes tener esa replicación celular masiva que existe en el cáncer es inhibiendo vías como estas. ¿Por qué? Si usted no obtiene al final aquí las pirimidinas y las purinas, no tengo base nitrogenada. Si no tengo base nitrogenada, no sintetizo nucleótido, y si no sintetizo nucleótido, no puedo sintetizar el ADN necesario para la replicación de ese material genético. Claro, usted sabe entonces que ese tipo de fármacos van a afectar a otras células también del organismo, que son específicamente las células que se encuentran en constante división por lo mismo, porque no se pueden dividir, enlentecen la división. Por eso el paciente pierde el cabello y demás, que luego también lo vamos a explicar. Un detalle importante específicamente sobre la hidroxiurea, y es que aparte de ser un medicamento quimioterapéutico, se utiliza de forma frecuente en una patología que lleva un tipo de herencia autosómica recesiva, que es la anemia falciforme o falsemia. Pero usted dirá, ¿por qué darle al paciente con una falsemia, con una anemia, hidroxiurea? Bueno, hay un efecto colateral de la hidroxiurea, y es que esta, aparte de ser quimioterapéutico, aumenta los niveles de la hemoglobina fetal. Al usted aumentar los niveles de hemoglobina fetal, aumenta la cantidad de oxígeno que puede cargar, que transporta la sangre de ese paciente con anemia falciforme, y por lo tanto mejora la sintomatología. Entonces, tener esa parte pendiente. Se utiliza también para el tratamiento de anemia falciforme. Entonces, aquí seguimos con la vía y vamos a sacar unos medicamentos que me interesan, que son estos dos de acá. Fíjese cómo en la parte final de la vía, para convertir DUMP en DTMP, usted necesita aquí una serie de reacciones colaterales al lado que tienen como finalidad la síntesis de dihidrofolato o tetrahidrofolato. Esto significa tetrahidrofolato y esto significa dihidrofolato. Hay una enzima que es la dihidrofolato reductasa que se encarga de convertir dihidrofolato en tetrahidrofolato. Hay una serie de fármacos que inhiben esa enzima dihidrofolato reductasa. Uno de ellos es el metotrexato. Ese metotrexato es un fármaco quimioterapéutico, al igual que la hidroxiurea, pero fíjese que aquí también tenemos al trimetoprim. El trimetoprim, a diferencia del metotrexato, no es un fármaco quimioterapéutico, sino un antibiótico, un antibacteriano, antimicrobiano, por el efecto que ejerce sobre también la necesidad de usted multiplicar ese material genético en organismos vivos como lo son las bacterias. Entonces, para pasar a otra imagen, vamos aquí brevemente, fíjese el micofenolato y el ribavirin, que también son fármacos muy utilizados, actúan del lado de las purinas, inhibiendo la conversión de IMP en GMP. Aquí está el resumen de los fármacos, vamos a esta imagen. Mire, aquí usted tiene una bacteria. Recuerde que la bacteria tiene una pared celular, que es esta. Dentro va a tener una serie de estructuras de organelas. Aquí tenemos los ribosomas, que recuerde tienen unidades 30 y 50S. Aquí tenemos su material genético. Entonces, los antibióticos se dividen en familias dependiendo dependiendo del mecanismo de acción que tenga, o sea, cómo ejerce su potencia antibiótica, o sea, cómo ejerce su función. Entonces, no lo vamos a describir todo porque no es una clase de microbiología. Vamos específicamente al que habíamos mencionado anteriormente. Y aquí está. Es el trimetoprim. El trimetoprim ejerce su función antimicrobiana, antibacteriana específicamente, recuerde, inhibiendo la conversión de dihidrofolato reductasa en tetrahidrofolato. ¿Cómo? Inhibe la enzima dihidrofolato reductasa. Por lo tanto, al final no tengo síntesis de pirimidinas, y como no sintetizo pirimidina no puedo sintetizar el material genético. Por lo tanto,
esa bacteria ya no va a poder dividirse, no va a poder replicarse. De ahí que los antibióticos se dividen en dos grandes grupos. Tenemos bactericidas, que son aquellos que eliminan a la célula, como por ejemplo los que destruyen la membrana celular, como las penicilinas, y tenemos lo que son bacteriostáticos, que son fármacos antibacterianos que no destruyen la bacteria, sino que detienen su división, su replicación, para que ya no se multiplique, como lo es el trimetoprim. Entonces, aquí tenemos la otra vía que dijimos íbamos a mencionar, que es la de reciclaje. Vamos a tomar moléculas que ya iban a ser degradadas por el organismo, que son específicamente ácido nucleico. Entonces, usted tenía ácido nucleico que el organismo iba a desechar, lo toma, lo degrada, lo descompone, utiliza esa materia prima y vuelve a sintetizar de nuevo. Entonces, en este recuadro lo vamos a dividir. Este de acá, ácido nucleico, es nuestra materia prima. Aquí tenemos tres escalones: nucleótidos, nucleósidos, base nitrogenada. Fíjese que yo le voy quitando. Recuerde que vamos degradando. Un nucleótido. ¿Qué tenía un nucleótido? Tenía una base nitrogenada, un grupo fosfato y una pentosa. Ese nucleótido lo convierto en un nucleósido, o sea que le he retirado, y ese nucleósido lo convierto en una base libre, una base nitrogenada libre, en este caso la guanina. Entonces, fíjese que yo tengo aquí, para comenzar mi recuadro, tres nucleótidos: el GMP o guanosin monofosfato, el IMP o inosina monofosfato y el AMP o adenosin monofosfato. Y de ahí comienzo a degradar. El GMP lo convierto en guanosina, el IMP lo convierto en inosina y el AMP lo convierto en adenosina. Bien. Entonces, ¿dónde comienza el reciclaje de esta vía? Cuando por fin ya usted de ese nucleótido obtiene la base nitrogenada libre, aquí tenemos guanina, hipoxantina y adenina, usted toma esa base nitrogenada libre y la devuelve entonces hacia un nucleótido, que será utilizado para sintetizar ácido nucleico. ¿Cómo pasa eso? Y aquí hay una enzima clave. Lo primero es que fíjese que de este lado, de la AMP, usted no tiene una enzima que vuelva a convertir la adenosina en AMP, la adenina, perdón, en AMP, sino que esta vía va a converger en esta de acá. ¿Cómo lo hace? La adenosina, a través de una enzima que se llama adenosina deaminasa, se convierte en inosina. Entonces pasa a la cadena de este lado. Entonces, ahora que tengo todo junto de este lado, yo puedo tomar esa adenosina y seguir el camino. La convierto en hipoxantina. Y esta guanosina que tenemos acá la convertimos en guanina. Ahora yo puedo tomar la hipoxantina y la guanina y volver a convertirla, mire la flecha, vuelvo y la convierto en un nucleótido. Lo mismo acá. Utilizamos la misma enzima para convertir hipoxantina de nuevo en IMP y guanina de nuevo en GMP. Es esta enzima de acá que se conoce como hipoxantina, guanina, fosforibosiltransferasa. Importante. Enzima hipoxantina, guanina, fosforibosiltransferasa convierte la guanina en GMP y la hipoxantina en IMP. Entonces esos nucleótidos pueden ser tomados de nuevo para sintetizar ácido nucleico. Ahora, todo lo que se va a eliminar en cuanto a ácido nucleico vuelve de nuevo a utilizarse como vía de reciclaje. No, hay una porción que sí se elimina. ¿Cómo lo hace? A través de la hipoxantina. La hipoxantina, que no va a ser reutilizada porque no se necesita, para convertirla de nuevo en ácido nucleico, se convierte en xantina a través de una enzima que se denomina xantina oxidasa. Y esa misma enzima xantina oxidasa luego convierte la xantina en ácido úrico, y ese ácido úrico es eliminado por la orina. O sea, esa es la forma de eliminación, porque sí tenemos vía de reciclaje, pero sí, también siempre hay una parte que se excreta por la orina, se elimina. Bien, entonces, esto es algo importante de acá. Tenemos aquí tres patologías que tenemos que comentar. Hay pacientes que nacen con un déficit de la adenosina deaminasa. ¿Qué pasa en un déficit de adenosina deaminasa? Bueno, usted no puede convertir la adenosina en inosina, por lo tanto se va a acumular. De hecho, el déficit de adenosina deaminasa, aunque es una patología poco frecuente, es una de las mayores causas autosómicas recesivas de lo que se denomina síndrome de inmunodeficiencia combinada severa.
¿Por qué? Esta enzima se encuentra en todos los tejidos básicamente, pero principalmente la podemos encontrar en lo que serían los linfocitos. Entonces, el paciente con un déficit de adenosíndiaminasa tiene una linfotoxicidad. Por esa linfotoxicidad, entonces tiene comprometido su linfocito T y B. Y recuerde que esos son los elementos claves para una buena inmunidad. Entonces, el paciente se encuentra inmunocomprometido. Fíjese aquí siguiendo la flecha, que tiene una disminución de la adenosíndiaminasa, eso aumenta el adenosín trifosfato, desoxiadenosín trifosfato. Por lo tanto, disminuye la actividad de la ribonucleótido reductasa y eso aumenta la linfotoxicidad. Bien, el paciente tiene un síndrome de inmunodeficiencia combinada severa. Otra patología es el déficit de hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa. Se conoce como síndrome de Leigh-Nihan. Como usted sabe, ya sería un defecto en la síntesis de purina en cuanto a vía de reciclaje por la ausencia de la enzima hipoxantina guanosina fosforibosiltransferasa. Entonces, ¿qué pasa? Vamos al cuadro. Si esta enzima no funciona, no se toma la hipoxantina y se convierte en IMP. ¿Y qué pasa? Entonces, toda la hipoxantina que se sintetice se va a degradar en forma de ácido úrico, porque no hay otra forma, no hay otro camino por donde irse, que sería este de acá. Como este camino no existe, toda se convierte en ácido úrico. ¿Qué pasa? Aumentan los niveles de ácido úrico. ¿Qué pasa con ese ácido úrico? Que solo una cantidad específica se puede eliminar de ácido úrico a través de la orina. Y lo que no se elimine, ¿qué pasa? Se acumula en diversos tejidos. Este síndrome de Leigh-Nihan es una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X, por lo que la volveremos a mencionar más adelante. ¿Cuáles son los hallazgos en un paciente con síndrome de Leigh-Nihan? Bueno, ese ácido úrico se puede, vamos a decir que se fija al tejido del sistema nervioso, porque recuerde que solo una parte del ácido úrico se va a eliminar porque hay demasiado, lo otro se va a ir y se va a almacenar en los tejidos. El paciente cursa con discapacidad intelectual. Esa discapacidad intelectual suele evidenciarse por una tendencia agresiva del paciente hacia la automutilación. Como el paciente tiene hiperuricemia, o sea, aumento de ácido úrico en sangre, vamos a tener una orina con un color anaranjado y de aspecto arenoso. Eso se debe a los cristales de urato sódico en el pañal del niño. El paciente luego va a cursar con gota. ¿Qué es gota? O artritis gotosa, un depósito de ácido úrico en las articulaciones, que es una patología que también podemos ver en los pacientes adultos mayores y no necesariamente por un déficit hereditario de esta enzima, sino simplemente por un acúmulo de ácido úrico idiopático. Vamos a tener también hallazgos como la distonía y macrocitosis. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, vamos a tener unos medicamentos que son inhibidores de la enzima xantina oxidasa. Si mi problema en el caso de Leigh-Nihan y en los pacientes con artritis gotosa también es que tengo demasiado ácido úrico, ¿qué hago? Pues le doy un fármaco que inhibe la xantina oxidasa. Si no hay xantina oxidasa, no convierto la hipoxantina en xantina y la xantina entonces no se convertirá en ácido úrico. El más utilizado y el de primera línea es el alopurinol. Alopurinol es un inhibidor de la xantina oxidasa, se usa en el tratamiento de Leigh-Nihan, también en el tratamiento de la artritis gotosa. Y de segunda línea tenemos el Febuxostat, que también inhibe la xantina oxidasa, pero aquí en la conversión de xantina a ácido úrico. Entonces, aquí la patología relacionada que mencionamos, recuerde la aciduria urótica, síndrome de Leigh-Nihan y el déficit de adenosíndiaminasa.